Gabon guztioi, eta ongi etorri beste mainguru batean. Zaudete hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mainguruak. Gaurkoa, udaberriko maingurua dugu eta horregatik hitz egingo dugu alergien inguruan. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Llegó la primavera, ya estamos en el mes de abril y por lo tanto con ella las alergias. Un tema desde luego habitual en esta época del año, sobre todo para los profesionales de la medicina. Con ellos queremos tener más datos, no nosotros, sino que ustedes dispongan de más elementos de juicio. Dos médicos, dos doctores en los micrófonos de Radio Vitoria. En principio presentamos al jefe del servicio de alergología del Hospital Santiago, al doctor Muñoz. Señor Muñoz, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, alergología. ¿A qué alergias se dedican ustedes? Bueno, a todo tipo de alergia. Que tal vez en esta época nos vamos a decantar un poco más por el polen porque es lo que aparece, pero todos vemos alergias durante todo el año. ¿Durante todo el año? Sí. No podemos hablar solo de una estación de primavera y de las más conocidas. Nosotros no tenemos estaciones, bueno, ni los enfermos, claro. Así que siempre que hablamos de primavera hablamos de alergias y siempre que hablamos de alergias de primavera parece que hablamos de polen. Me puedo equivocar en cualquier momento, y más en estos temas, pero hay otras muchas más alergias. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que yo creo que desgraciadamente se nos conoce por el polen, parece que se acuerdan de nosotros por el polen, pero luego tenemos el problema de ácaros, que eso en otoño da muchos problemas de asma, por eso, y que son problemas importantes. Luego tenemos medicamentos durante todo el año se toman medicamentos y dan problemas, todo el año comemos y los alimentos cada vez dan más problemas. Y luego también incluso en la propia época de primavera hay otro tipo de alergia, por ejemplo en las picaduras de abeja y de avispa, que pueden dar cuadros graves y cuyo tratamiento es muy eficaz. Uh-huh. Y las consecuencias suelen ser muy diferentes de unas alergias a otras, no tiene nada que ver. Por supuesto, no tiene nada que ver. Por ejemplo, una alergia de tipo ocupacional, de gente que está trabajando con una serie de materiales y de productos de las cuales el doctor Fernández tiene mucha experiencia y que puede ser un problema efectivamente de trabajo para la persona, o un problema de alimentos en un niño que se tiene que incorporar al colegio y que va a comer en el colegio y tienen que tener una serie de cuidados y como se descuiden pueden tener un cuadro grave. O sea, hay... Por ejemplo, alergia al huevo. Por ejemplo, que es relativamente frecuente. Uh-huh. Y que es complicado a veces dar con ello, ¿no? Sí, a veces sí. A veces sí. Hay cuadros que son relativamente sencillos y que se diagnostican bien. Pero, por ejemplo, en el tema de alimentos, lo que estamos viendo ahora, que cada vez diferentes familias de alimentos están relacionadas. Por ejemplo, se puede tener a frutos secos, a frutas, a verduras, y luego eso crea, claro, desde el punto de vista dietético, incluso nutricional, y a la hora de hacer una dieta puede ser complicado. Uh-huh. Alergia al trabajo. Eso pues también puede haber, pero tampoco hay vacuna para eso. Ya. ¿Quién nos acompaña? El doctor Eduardo Fernández, parte del equipo del Servicio de Santiago. Parte importante del equipo, ya he dicho que tiene mucha experiencia en temas sobre todo ocupacionales, de asma ocupacional. Uh-huh. Eduardo. Hola. Muy buenas noches. Los dos en el Hospital de Santiago. ¿El servicio solo está en Santiago? Cuando tenemos un problema de alergias, ¿nos desvía el sistema sanitario de Santiago? Sí, hoy por hoy formamos un único servicio especializado en alergia de la provincia. Y bueno, pues ahí estamos los profesionales que nos encargamos de esto. En principio, la orientación, la derivación de un paciente que presenta o alega un problema alérgico es a través de su médico cabecera, que es el que valora en primera instancia el problema, y luego nos lo deriva al servicio. Uh-huh. ¿Nadie se muere de una alergia? Sí, desgraciadamente es una cosa que puede pasar, no es frecuente, es más bien una cosa poco habitual, pero hay casos de personas con alergia a alimentos, pues el marisco, las frutas que hemos comentado. ¿Alguien que se puede morir por comer un bogavante? Por comer un bogavante, por ejemplo, o por una picadura de un insecto, de una abeja o una avispa. O sea, es una cosa que sucede, y además con una picadura puede ser, pero en efecto no es frecuente. Pero bueno, pues recientemente ha habido un caso de una persona con alergia a frutas que se murió, no sé si fue en Castilla-La Mancha, o fue en la Comunidad. Aquí realmente que sepamos,
al menos recientemente no hemos tenido noticias al respecto, y esa es un poco una de nuestras labores, evitar que eso suceda, claro. Aquí hay un poco de curiosidad periodística también. En el caso de esta alergia a las frutas en Castilla-La Mancha, una persona que lo desconocía y come una fruta y sí, pues a veces accidentalmente hay personas que lo desconocen y hay personas que, conociéndolo, la digestión de un alimento que a veces permanece oculto dentro de otro. Por ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, una persona que tiene una alergia al huevo y que come un helado que aparentemente no tiene visiblemente huevo por ningún sitio, pero sí que lo tiene en su composición, y a veces incluso no consta la presencia en el prospecto. Entonces puede haber un problema serio, Sí, por eso, por ejemplo, ahora, si os fijáis en los chocolates, dicen, puede tener restos de frutos secos, porque ya se obligan, puede tener restos de frutos secos. Entonces, un paciente alérgico a frutos secos, es lo que está diciendo Eduardo, puede detectar el alimento, aunque aparentemente no esté, porque él va a empezar a comerlo, igual empieza ya con el pico en la boca, dice, esto lleva, pues lo que hemos dicho, huevo, el fruto seco, y efectivamente. Un niño que, por ejemplo, come tortilla de patata y cada vez que come tortilla de patata a los minutos, ¿tiene dolor de tripa? Bueno, la alergia en principio tiene unos síntomas característicos, ¿no?, que son los que suelen estar presentes. Suelen ser más bien síntomas a nivel cutáneo, en la piel, ¿no? Comes la tortilla de patata y te aparece una erupción en la piel que te pica y es muy claro. Hay veces que los síndromes no son tan típicos y puede producir un dolor abdominal, a veces lo vemos con pescado, con algunas frutas, pero lo habitual es que el síntoma fundamental, principal y de aparición casi siempre es una erupción cutánea, que puede aparecer alrededor de la boca o puede generalizarse. También conozco algún caso, no sé si puede tener que ver algo con esto, de alergia a un pescado, que luego, claro, es descubierto con una serie de análisis y de estudios por parte del Hospital Santiago, algo que era desconocido, y que tras la ingesta de ese pescado, pues prácticamente el paciente se queda sin respiración, ¿no? Y hay que llamar rápidamente a los servicios de urgencia. ¿Les suena raro lo que estoy contando? No, yo no sé, aparte del pescado, sabes que está el anisakis, el bicho que va en el pescado, que es un parásito, ¿no? Eso, como me está comentando, forma parte de una reacción grave. Y una reacción grave tiene características, suele ser rápida, afecta a todo el organismo y además puede tener una afectación cardiocirculatoria, y eso puede dar, es lo que se llama el choque anafiláctico, y eso es una reacción de riesgo vital, que hay que tratarla rápida. Y hay que llamar rápidamente a los servicios, a urgencias, y luego en los pacientes que nosotros ya tenemos diagnosticados con estos cuadros graves de alimentos anisakis, damos adrenalina, una luz, ¿no? Una luz ámbar que ellos ya saben. Bueno, ellos conocen y tienen su medicación para autoinyectarse, o sea, se la ponen ellos mismos. Utilizamos una especie de lo mismo que los bolígrafos de insulina de los diabéticos, solo que van cargados con una medicación que es extremadamente útil en la fase, digamos, aguda e inminente del episodio, ¿no? Una inyección con adrenalina que al paciente le enseñamos cómo se autoadministra, y que en el caso de que por lo que sea haya tenido una reacción sabiendo que realmente tiene un problema con un alimento, se la administra y en principio sale de la situación, aunque luego evidentemente debe acudir a un servicio de urgencias, que es un problema que a veces sucede, que la gente lleva su medicación, se trata y ya está, ¿no? A veces esa reacción inicial luego se acompaña de una reacción a cabo de un tiempo, y por eso hay que acudir siempre a un servicio de urgencias, aunque te hayas administrado la medicación, digamos, para salir del paso. ¿Tenemos más alergias que nuestros abuelos? Porque, no sé, comemos la variedad de alimentos hoy en día. No tiene nada que ver con la variedad de alimentos en la época, pues nada, hace 50 años, en la época de nuestros abuelos o padres. Pues sí, realmente sí. De hecho, hay muchos estudios biológicos que revelan que en las últimas décadas, por ejemplo, la alergia al polen, tan típica, pues prácticamente se ha duplicado. Pero antes también había, pero había en una proporción bastante inferior a la que hay ahora. Hoy en día estamos hablando de una prevalencia de alergia, una frecuencia de alergia al polen de en torno al 25% de la población joven, de por menos de 25 años, y esa prevalencia luego era mucho menor hace 30, 40 años. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Está la famosa teoría de la higiene, que de alguna manera los mecanismos implicados ahora, o los mecanismos íntimos inmunológicos de alergia, antes estaban para la defensa, por ejemplo, de parásitos. Al ser nosotros una sociedad avanzada en la cual la parasitosis prácticamente no existe, pues esos mecanismos de alguna manera se han desviado y producen la reacción alérgica. Luego está la teoría de la contaminación, de que hay sustancias contaminantes que favorecen
primero, que penetren mejor las partículas ambientales y que luego también se desarrolle la alergia. Eso ahí Eduardo, es un trabajo clásico que de los japoneses que analizaban en 10 kilómetros al lado de una autopista en Japón los casos que había de pólenes, y eran mucho mayor que los que estaban ya 10%. Entonces se achacaba a lo que se desprendía de los motores de diésel, a los productos degradados de motores de diésel, que actuaban como favorecedores de la alergia. Eso es un estudio clásico. Entonces hay diferentes hipótesis, y parece ser además que la alergia pues son unos procesos de las sociedades avanzadas, más civilizadas. Sí. Curioso, por ejemplo, son enfermedades asociadas al estilo de vida modernos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ácaros, que aquí es un problema de alergia respiratoria tan o más frecuente que la alergia al polen, solo que es menos típico. Recuérdenos qué son los ácaros. Los ácaros son una especie de arácnidos microscópicos, una especie de cucarachitas, que tienen un tamaño de micras que no se ven a simple vista, que los que nos suelen afectar a la especie humana a nivel de alergia son los dermatofagoides. Dermatofagoides quiere decir dermatopiel, fagoides escamas, o sea, comedores de escamas humanas, ¿no? Entonces viven en nuestro entorno, hay millones, en una cama hay millones de ellos. Entonces acá los desprenden unas partículas que al respirarlas pueden inducir alergia. ¿Esto dónde se mueve bien? Aquí estamos rodeados. Aquí estaríamos rodeados de una moqueta. Hay un estudio curioso. No hay ventanas en esta redacción. Seguramente tú, imagino que les habrá encantado tú seguramente el lugar. En esa casita chulo que llevas tienes ácaros. De hecho hay un estudio muy curioso que fue en un congreso de alergólogos en Australia, me acuerdo, se dedicaron a pero usted no, es que me deja preocupado. O sea, yo tengo ácaros en el jersey, pero que yo en la camisa no. No, pero es que yo voy sintético. El algodón es el que da. Correcto. La lana es lo que... Entonces se decía que ese congreso de alergólogos y aspiraron los trajes de los congresistas y había cantidades enormes de ácaros que ahí llevaban los pobrecillos, ¿no? Están rodeando por todos los lados, dependen de zonas húmedas. Esto, por ejemplo, no sucede, este tipo de alergia no sucede en Castilla. En Castilla tienen mucho más polen, aquí tienen mucho más ácaros, y depende mucho de la humedad del ambiente y, como te decía, de la vida moderna. Es decir, los ácaros dependen, al lugar más húmedo, más ácaros. Dependen de la humedad, temperatura media. Bueno, nosotros estamos ahí entre dos climas, ¿no? Continental, oceánico. Estamos en una zona en la que, por ejemplo, la alergia al polen es menos frecuente que en Castilla. La alergia a ácaros es más frecuente que en Castilla, pero, por ejemplo, probablemente en Vizcaya la alergia a ácaros es mucho más frecuente que aquí y la alergia a polen es menos frecuente. O sea que, un poco, cada zona tiene su tipo de alergia. Bien. Así que, decíamos, polen allí. Así que vea que está en el control. Ella es más de ácaros y yo soy más de polen. Puede ser. Bueno, porque ella vive más cerca de la costa que yo. Bueno, pues desde luego no ve como esto va a dar para 45 o 50 minutos. Yo pensaba que no sabía tanto como para tanto tiempo. Ya verá como sí. Lo que le decía del edificio no es una broma. Estamos hablando en Radio Vitoria, no hay ventanas, es todo moqueta, suelen ser así las redacciones. No son los mejores espacios para este tema que estamos hablando. No son los mejores hábitats, desde luego. Personas, probablemente, si hay una persona con alergia a ácaros aquí, lo traéis cuando entre estornudando o estornude durante la jornada laboral. No sería raro. Aquí, ¿qué es lo que... ¿La ventilación, las moquetas o cuál es el problema? La ventilación, las moquetas, la humedad, el aire retenido, son las cosas que favorecen la presencia de ácaros. Así que los edificios modernos son lugares maravillosos para los ácaros. Son lugares en los que los ácaros son muy prevalentes, más que en un edificio abierto. De hecho, una de las cosas que probablemente ha hecho que haya aumentado la alergia a ácaros es que antes las viviendas eran diferentes. Ahora no había tanta calefacción, no había tanta estanquidad, las casas se ventilaban más, había corrientes, con lo cual había menos concentración de partículas de ácaros. Ahora, sin embargo, nos dicen que para ventilar 10 minutos es suficiente. Claro, para este tema igual la ventilación tiene que ser superior a 10 minutos. ¿Lo dicen esto en consulta también incluso? Y el tema que estáis hablando, precisamente, nosotros, que además lo llevó Eduardo con la gente de medicina de primaria de Sansomendi, del centro de salud, bueno, yo creo que Eduardo lo puede contar, es el tema del asentamiento de los gitanos, el antiguo Gaula-Chodrón, que están en chabolas, y si les pasa a pisos a estas personas. Entonces, no sé, tú, Eduardo, pues cuenta lo que pasó. Entonces, que la frecuencia... En el entorno del ambulatorio de la Cuavizcarra, donde estaba Gaula-Chodrón. De Sansomendi en concreto. En Sansomendi, no en Gaula-Chodrón. De Gaula-Chodrón la población pasó a Sansomendi. Sí, pero me refiero a que Gaula-Chodrón más o menos estaba en el centro de salud de la Cuavizcarra. Más o menos, sí. Entonces eso coincidió con un traslado de la población que vivía en un ambiente, digamos, más natural, a pisos que probablemente
las condiciones que hemos comentado antes, contendría más ácaros y se dispara la prevalencia de alergia a este tipo de... Al ir a viviendas. Sí. Porque desde luego la distancia no es muy grande, de una Chodrona... Eso es. Entonces es muy caro. San Somendi no. Y lo mismo sucede en el ambiente rural. En el ambiente rural probablemente la alergia a ácaros era una cosa poco frecuente, y sin embargo pues cada vez según va cambiando el tipo de viviendas pues van a más. Son cosas que están muy ligadas a la vida moderna. De hecho, si va a ser verdad eso que decimos, nuestros abuelos eran más fuertes. Sí, en este sentido sí. De hecho, por ejemplo, se comparan, hay estudios que comparan la frecuencia de alergias, este tipo de cosas, en sociedades muy desarrolladas, pongamos hablamos por ejemplo a países nórdicos, hacen estudios con, por ejemplo, niños de la misma edad en una zona y en otra, entonces la frecuencia de alergia a los países desarrollados es muchísimo mayor que los no desarrollados. ¿Y no desarrollados nos podemos referir a qué tipo de países? Pues hablaríamos de países, pues se ha hecho estudios en África, sobre todo sociedades africanas que son relativamente menos problemáticos. Bueno, como son 45 o 50 minutos, a mí me suele gustar hablar de cualquiera de los temas de una forma muy extendida, pero desde luego que las alergias pueden traer graves problemas, y muchos de los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, o algunos de ellos por lo menos, me imagino que dirán, este es un tema serio y este es un tema que marca a lo largo del año pues una serie de semanas, de meses, la vida de muchos de nuestros oyentes, ¿no? Sí. ¿Cómo marca a esas personas que tengan la suerte de no sufrir una alergia? Bueno, pues si nos ceñimos ahora a la primavera, pues claro, el paciente que ha estado haciendo una vida normal, y cuando llega ahora, por ejemplo, el buen tiempo, pues tiene que limitarse muchas veces a salir al campo, y entonces ya tiene una serie de limitaciones en la vida. He comentado antes el tema de los niños que con alergia a alimentos, que cuando van a escolarizarse van al colegio y tienen que andar con una serie de cuidados pues exquisitos para que no tengan contacto con ningún alimento de estos. Sí, por ejemplo lo que decíamos, pues mi hijo no puede comer huevo ni patata. Claro, y si es solo eso, pero cuando ya hay una lista además, o son diferentes grupos de alimentos, pues tienen que tener dietas especiales. Sí, puede ser. Imagínate cuando son cereales. Cereales hay por todos los sitios, en muchos alimentos llevan cereales. Entonces, pues la alergia desde luego limita la vida diaria y la calidad de vida. Y no digamos, por ejemplo, una urticaria crónica que dice, bueno, pues esto es una tontería, pica un poquito, me tomo la pastilla, pero bueno, hay mucha gente que tiene tantos picores, que no descansa bien a la noche, que está incómoda durante el día, y todo esto son limitaciones. Y y luego ya los temas también laborales profesionales que hay. O sea, por ejemplo, respecto a lo laboral. Bueno, probablemente en nuestro entorno las causas más frecuentes de problemas laborales, todo a nivel de asma, son las que tienen tienen que ver con empresas de tipo en panaderías, por la harina. La harina es una fuente de proteínas que inducen con cierta frecuencia alergia en panaderos, a nivel, digamos, de productos orgánicos. Luego, a nivel de productos orgánicos, la industria química, por ejemplo, los isocianatos, los barnices y demás, son una causa muy frecuente de problemas de tipo laboral que realmente al paciente le impiden realizar su actividad laboral. Sí. Luego tenemos también temas cutáneos, que aunque aparentemente luego es mucho más impactante un asma y más limitante, pero luego la gente que maneja también productos químicos, como son tipos de resinas, de pegamentos, pues tiene unos cuadros en la piel que claro se pueden cronificar, y por ejemplo en las manos pues acaban teniendo unos problemas en manos que no pueden realizar trabajos manuales porque es imposible, porque es un problema, claro, porque la evitación de un contacto en un medio laboral es muy difícil. Sí, por ejemplo, es el tema del ejemplo del albañil, que tiene problemas con el cromo del cemento. O sea, un albañil no puede trabajar sin manejar cemento, y el cromo que está en el cemento es muy sensibilizante. O sea, hay albañiles que les ves los poros que tienen las manos destrozadas, y es que además no tienen ninguna forma de evitar contacto con el cemento si quiere seguir su actividad laboral, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, muy práctico y que nos viene ahora, es el tema, por ejemplo, de la alergia al polen y los estudiantes, que precisamente la época en la que más problemas se generan por alergia al polen es la época de mayo-julio, que exactamente coincide con la época de exámenes, ¿no? Cuando hay que estar a tope. Exactamente. Entonces imagínate estudiantes que están todo el día con su pañuelito ahí puesto, con sus pastillas que a veces les dan un cierto sueño, y les altera pero muchísimo su calidad de vida. ¿Esto aparece y desaparece? Pues una alergia a la leche y el huevo de un niño, o el ejemplo del panadero y la harina, tal y como aparece puede desaparecer, o estaba ahí y te diste cuenta en ese momento pero ya lo tenías y no te lo vas a quitar de encima
hasta que digas agur hasta en los ejemplos concretamente que has puesto de leche y huevo, cuando empiezan a edades muy tempranas pueden desaparecer naturalmente, pero esos son casi casos contados. Cuando el problema alérgico y, por ejemplo, en pólenes ya se desarrolla en la infancia o en la adolescencia, dura durante muchos años y en realidad todo tipo de alergia, por ejemplo, un medicamento que puede aparecer en cualquier edad de la vida y además suelen ser tardíos, suele ser a base de tomar medicación, tampoco desaparece naturalmente. O sea, los problemas alérgicos que desaparecen naturalmente son pocos. Uh-huh. Todavía hay mucho que investigar, o hay cosas que por mucho que uno investigue no lo vamos a dar con él. La verdad es que en los últimos años se ha investigado bastante, se ha avanzado bastante con el desarrollo de la biología molecular, es decir, el estudio de las pequeñas cosas que forman las grandes cosas. Pues estamos viendo muchas cosas que antes no pensábamos. Nosotros hablábamos de alergia a los ácaros como alergia al bichito en sí, pero realmente no es tan sencillo, ¿eh? Un ácaro puede tener hasta 10 proteínas que pueden producir alergia. En el caso del polen hablábamos lo mismo, de alergia al polen, pues no es tan sencillo. Hay como unas 10 proteínas en el polen que dan problemas y además a cada uno una y a otros otras, ¿no? Entonces, cuanto más vamos conociendo esas pequeñas cosas, mucho más, digamos, eficaces vamos a ser en el tratamiento. Por ejemplo, a la hora de poner vacunas, ¿no? Antes poníamos una vacuna a una persona con una alergia al polen, con una cosa que llevaba polen y a ver qué pasaba. Pero claro, ahora vamos a ir a ponerle la vacuna frente a la proteína concreta esa que le da alergia, con lo cual es de esperar que los tratamientos sean mucho más precisos. Todo esto con analíticas. Sí, bueno, precisamente lo que se refiere Eduardo y en ese mundo se avanza bastante. Tenemos un soporte analítico de laboratorio que nos permite confirmar las historias, confirmar las pruebas e incluso ver hasta cierto punto qué nivel tiene de alergia el paciente y qué posible riesgo, si tiene más o menos riesgo. Se puede incluso vislumbrar eso. Uh-huh. Los síntomas más habituales respecto a la primavera y el polen, los que se me vienen a la cabeza, no sé si son los más habituales o hay también alguna equivocación. Pues estornudos, los ojos con picores, no sé, sí. ¿Hay otros síntomas? Es como un catarrillo, en los casos leves es como un catarro persistente, ¿no? Que no es grave, pero es molesto. Achís, pero claro, ese achís, cuando vas conduciendo, pues tienes trascendencia, ¿no? Aparte de los síntomas, digamos, de nariz y de ojos, esos son los más típicos y habituales, y los más frecuentes, en el caso de alergia al polen, el otro gran problema es la aparición de problemas ya respiratorios bajos de tipo asma, ¿no? Gente que se ahoga y que tiene dificultad para respirar, sobre todo por las noches y tal, ¿no? Son los síntomas más típicos. Y luego ya, otro tipo de alergias, como comentó antes el doctor Muñoz, pues por ejemplo, la alergia a medicamentos o alimentos o a las picaduras, entonces ya puede haber una sintomatología ya mucho más general y mucho más grave, ¿no? Incluso con pérdida de conciencia, con mareo, con erupciones por toda la piel, con dolor digestivo. Ya es un cuadro, que la gente lo describe como sensación de muerte inminente. Te dicen, yo notaba que me moría, ¿no? Es una cosa muy... Porque me faltaba... Sí, porque te faltaba la tensión, estabas mareado, te encontrabas ahogado, te dolía la tripa, notabas como que te ibas cayendo, ¿no? Sí, es la sensación muy angustiosa, ¿eh? Las personas que le pasan esto, o sea, la verdad que lo viven no quiero volver a pasar por esto, ¿eh? Dígame lo que tengo que evitar, aunque sea usted un exagerado, pero no quiero volver a saber nada de esto, porque son situaciones muy bruscas, muy de repente, que nadie se las espera, ¿no? Y en algunos casos aparecen esos síntomas a finales de marzo, en otros en abril, en otros en mayo y otros en San Juan. Depende de a qué tipo de polen sea sensible el paciente. Ahora en estos momentos estamos con los árboles, que son los primeros que polinizan. Hay mucho ciprés, hay pino, hay mucho también polen de pino, y entonces los pacientes que tienen árboles, que no son muchos, pero ya pueden empezar a tener síntomas. La gramínea está empezando, pero hasta la gramínea no se manifiesta hasta mayo ya, y los picos aquí suelen ser finales de mayo, primeros de junio. Y luego hay otros polenes más tardíos. O sea, cada paciente según a qué polen tendrá su época. El otro día no lo sabía, pero escuché a una ciudadana, me comentaba en mi trabajo en Radio Vitoria, en la unidad móvil, que los operarios del cementerio le recomendaron no entrar en el cementerio porque los cipreses y los tilos estaban soltando tal cantidad de polen que le dijeron, es peligroso. Sí, es una alergia poco frecuente, la de alergia a los polenes de árboles, porque son los polenes de árboles, polenes de gran tamaño, que no son muy capaces de inducir problemas de alergia, pero evidentemente si la concentración es muy alta, como puede ser en un cementerio, sí que puede haber problemas. Aquí en el caso de Vitoria, eso no son muchos casos, pero sí, claro.
Debía haber una concentración de polen tremendo. Sí, ha habido mucha. Las últimas cuentas que nos han pasado estaban por 200 y pico, que es ya mucho polen. Uh-huh. ¿Y lo de los chopos? Lo de los chopos es como la bandera de salida de una carrera. Chopos, yo tengo algún recuerdo de Portal de Gamarra. Sí. Pues blanco por todos lados. Mira, el chopo, en principio, eso que vemos, son los polen. Son estructuras en las que viaja el polen del chopo. Y son visibles. Lo que pasa que eso, aunque no da problemas de alergia, como coincide en el tiempo con la presencia de pólenes que no se ven, como es el polen de las gramíneas, pues identificamos. Tengo síntomas porque hay ese, pero no. Realmente es una cosa que está detrás de eso y que no vemos. Que coinciden en la época. Es como la señal visual. Cuando vemos esto ya, pero es que están los microscópicos, que son los que entran. Claro. Antes comentabas, Ismael, un tema de fechas. Aquí en Vitoria tenemos una alergia que es muy típica de fechas, que es la alergia a San Prudencio. Ajá. Pero no al caracol ni al parrocho. Yo creo que ya el tiempo que llevamos aquí, tú ya vas a ser capaz de decirnos a qué es debida la alergia a San Prudencio. La alergia a San Prudencio. Lo has insinuando. No sé. Es época de perro chico. ¿Y de qué más? Y de caracol. Exactamente. Y el caracol. Ya lo has diagnosticado. Nada, en un cuarto de hora estamos. Mira, estás aprendiendo rápido. Hay una alergia que no me vacile, que cortamos la tertulia. Hay una alergia que es alergia. Que se me suben a la chepa. Es una alergia a los moluscos. A los moluscos que pueden ser, pues metemos ahí el calamar, el calamar, el mejillón, los mariscos en general, ¿no? Moluscos, calamar, mejillón, almeja, digamos, cefalópodos como el pulpo, el calamar, tal, que son debidos a una proteína que está en el músculo de estos animales. Todo lo que está bueno. Exactamente, y el caracol también la tiene. Entonces es muy frecuente aquí en urgencias, nuestro servicio de urgencias ya está preparado para ello, que de repente, cuando llegan las épocas de San Prudencio y empezamos con los caracoles, la gente acude con reacciones además a veces graves, ¿no? Graves por comer caracoles, una cosa. Además, precisamente de asma, son asmáticas y además graves. Y al rato de comerla, ¿Por qué está saliendo tantas veces el tema del asma? El tema de un tema respiratorio. Sí, porque es que es uno de los síntomas que habitualmente más condicionan una reacción alérgica. La rinoconjuntivitis pues puede ser más o menos llamativa, el picor de la piel pues también, pero realmente el paciente cuando se agobia es cuando ve que no puede respirar. Y eso es uno de los síntomas que entran dentro del cortejo de síntomas que se producen en una reacción alérgica. Es una sensación terrible. Eso es, claro. Me quedo sin aire, me quedo aquí. Sí. Entonces eso es muy típico. En Vitoria es muy típico lo de los caracoles de San Prudencio. Así que ya le ven entrar al paciente por la puerta y dicen caracoles. No, exactamente. Del día, si es de San Prudencio, puede ser. Bueno, pues desde luego que no solo estamos hablando de polen, hay uno de los datos que nos han aportado que la verdad yo creo que merece una reflexión. Creo que ha dicho el doctor Fernández en uno de los momentos que, por ejemplo, en los datos que tienen hay un 25% de los jóvenes afectados por alergia. Sí, hicimos un estudio en la Comunidad Autónoma, se hizo un estudio hace ya 10 o 15 años, ¿verdad? A finales de los 90. A finales de los 90 hicimos un estudio que estaba patrocinado por el gobierno vasco, en el que medíamos la frecuencia global de alergia que había a polen y específicamente la que había en las ciudades del País Vasco y las que había en el ambiente rural, ¿no? Relación con la contaminación, y el dato, digamos, global general era que entre personas de entre los 5 y los 15 años, en algunas zonas alcanzaba una prevalencia de cerca del 15% de personas en la infancia y adolescencia que desarrollaban síntomas con el polen. Dato curioso. Y luego había ciertas diferencias entre zonas, ¿no? Por ejemplo, en la costa, en Vizcaya había menos que en Vitoria, y en la provincia de Álava, alrededor de Vitoria, todavía más incluso que en la ciudad. Un estudio curioso y pero nos confirmaba datos que ya preveíamos. Y las explicaciones a esos datos, que si costa, que si Vitoria, sí, bueno, pues en efecto, mira, en la costa en principio el polen por las brisas marinas se arrastra hacia el interior. De hecho, una persona con alergia al polen en primavera donde mejor está es en la playa, porque la brisa marina arrastra ese polen. En el interior se produce hay más gramíneas, entonces la gente tiene más problemas hacia el interior. Te comentaba antes que la alergia al polen sobre todo se produce en zonas secas del país, a diferencia de la costa, que es más sí, ya solemos decir algunos que la playa todo lo que tiene es bueno, todo lo que tiene es bueno. Si no es el yodo es la sal, si no es la arena y si no es el polen. El polínico está muy bien en Canarias, que hay muy poco polen, hay mucho ácaro. Entonces el ácaro está mal en Canarias, pero el polínico es el sitio a recomendar, el que pueda, claro.
Así que si uno tiene problemas de respiración, también a la playa. A la playa. El agua marina, que siempre a uno le abre. Y lo que están comentando del polen, bueno, y todo lo que tiene que ver con el servicio de alergias, en este caso en Vitoria-Gasteiz, está centralizado en Santiago. Antes les decía, bueno, uno de estos no se muere, a uno de esto tampoco lo operan. Usted ya me ha dicho, sí, en algunos casos sí que se da el resultado fatal de una muerte, pero de esto a uno no le pueden operar, a uno le pueden tratar, pero operar, para esto no, ustedes no operan. No operamos, no. No hay salida. Para los pacientes no operamos. Hemos hablado, en el reglamento hemos hablado de una opción que le decía Dr. Muñoz, que la evolución natural de esas cosas es la que es hacia la persistencia en el tiempo, ¿no? Pero sí que, hemos comentado un poquito antes de pasada, que existen tratamientos con temas de vacunas y tal, que pueden hacer que un individuo esto le desaparezca totalmente, ¿eh? De hecho, nosotros utilizamos con cierta frecuencia vacunas en personas con alergia a ácaros, a polen, a epitelios animales, por ejemplo, a las alergia a picaduras de abeja y de avispa. Es una vacuna que al mes de empezar a vacunar ya no hay ningún problema en sus pacientes. Entonces sí que no se opera, pero se hace una intervención que en muchos pacientes es súper eficaz. Pero el caso de una picadura, ¿estamos hablando de una picadura en un sitio concreto o de una abeja concreta? No puede tiene ser, que ver más con anatómicamente puede ser en cualquier sitio. De hecho, por ejemplo, hay un tipo de avispa que va sobre el terreno y suele picar mucho en los pies. Por ejemplo, pues la persona va descalza por un prado y le pica en el pie y tiene una reacción general, y como hemos comentado antes, que puede ser grave y de riesgo vital, con una picadura. Y bueno, luego la abeja, lo que sí depende en la abeja es, por ejemplo, de la época del año, porque la abeja en pleno verano es cuando más veneno tiene, ¿eh? Y sin embargo, una picadura de abeja, por ejemplo, ahora en esta época, inyecta menos veneno que en agosto. Y son microgramos, o sea, es cantidades prácticamente ridículas, lo que es una picadura, y puede producir esa reacción de tipo grave. ¿Recomendaciones? ¿Se pueden dar recomendaciones para todos estos apartados que estamos hablando? Ácaros, medicamentos, alimentos, picaduras, polen, no sé, para cada uno de los casos. Por ejemplo, ustedes ven una avispa o una abeja y ¿qué hacen? Nosotros, bueno, pues en principio somos muy ecologistas, ¿eh? Si no tenemos relaciones y las tenemos, desde luego vamos a por ellas, ¿no? No, pero vamos a ver, nosotros sí que tenemos unas hojas, unos prospectos en el que contemplamos cada una de las alergias que estamos comentando, cada una por separado: la leche, el huevo, la penicilina, el himenóptero, el contraste radiológico, todas ellas al paciente le damos por escrito una información sobre qué medidas debe hacer para evitar que le suceda eso, ¿eh? Incluso les damos la medicación va escrita, o sea, tiene información completa sobre lo que debe hacer en esos casos. Es una información que suele ser suficiente en general, ¿eh? A una persona que tiene una alergia con un medicamento, le decimos qué es lo que debe evitar y qué es lo que puede tomar para tratar un proceso concreto en el que ese medicamento podría ser necesario, ¿eh? Pues bueno, y luego en los casos que hemos comentado antes de la medicación de la adrenalina por casos graves, pues nuestras enfermeras están capacitadas y adiestran a los pacientes a hacer este tratamiento. Incluso tratamientos también con inhaladores también se les puede adiestrar. O sea que eso siempre hay una información, a cada caso su información, claro que va. ¿Y ante el polen? ¿No salgas de casa? Bueno, esa sería la información radical. Nosotros damos los consejos típicos, pues por ejemplo, de que el riesgo de andar en bici o viajar con la ventanilla bajada, procurar llevar gafas de sol, o sea, todo lo que pueda hacer una barrera del ambiente contigo para que no haya ese contacto, que ya sabemos que es muy difícil de hacer. Hay cosas que son imposibles. En el caso del polen, la evitación radical es o el sitio que no haya ese polen o llevar una escafandra, no hay tutía, ¿no? Pero sí que en otros casos, por ejemplo, las medidas son muy eficaces, ¿no? Hoy, por ejemplo, hice una consulta de una paciente que tiene una alergia a un cobaya que tenía en casa, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya he venido a revisión. Pero esto a veces tiene que ser complicado, ¿no? Porque bueno, pero ya paciente, para cuando llegas a lo de que es el cobaya, bueno, eso has podido dar vueltas, ¿no? Le preguntas, son técnicas todo. Hacer la entrevista, primero tú constatar los síntomas, desde cuándo, cuáles son, y en segundo lugar, pues vas un poco orientado y dices, a ver, si me cuenta que los síntomas son sobre todo cuando está en Vitoria, cuando está en su casa, tendré que preguntar por su casa. Y en su casa le preguntaré, pues tiene usted humedad, ácaros, tiene animales, pues un perro, un gato, un cobaya, y al final pues sale el cobaya ahí,
además sale de casa rápidamente el cobaya. Sí, nosotros a veces decimos en broma es un poco CSI, porque realmente hay que ir a investigar quién es el agente causal, o quién, entre comillas, quién es el criminal, ¿no?, de esto. Por ejemplo, en el caso del hámster, pues ya sabemos que suele ser, por ejemplo, es la madre que han comprado el hámster o la cobaya para el niño, pero ¿quién cuida la madre o el padre? Claro, entonces la madre con el tiempo va haciendo alergia y de repente una persona que no tenía algún problema empieza a hacer crisis importantes de asma. Pues siempre estás un poco en esa historia que ya dices, bueno, qué raro esta persona que de repente estaba bien y a sus 50 años, a sus 40 y tantos años, pues empieza a hacer esto. Entonces preguntas, ¿y usted ha hecho alguna introducción nueva en el hogar? Pues entonces, bueno, pues es la entrevista que hemos estado hablando, que es un poco la investigación que hacemos para intentar buscar al culpable, el culpable de esto. Bueno, qué tranquilidad. Por lo menos, si fuera en el caso mío, si es la cobaya. Pero, ¿es un problema de la cobaya o es un problema de los animales? Es un problema de cobaya. Cada animal tiene su propia fuente de alergia. Es decir, por ejemplo... ¿Le quiere decir, no es algo que esté generalizado en perros, gatos? No. Por ejemplo, el cobaya concretamente tiene la proteína que induce alergia en la orina. Cuando esa orina se seca, esas proteínas pasan al aire y dan problemas. En el caso, por ejemplo, del gato, está en la saliva y en la piel. En el caso del perro, en la caspa, la piel. En el caso del caballo, también en la caspa. O sea, son proteínas completamente diferentes y que son específicas de cada grupo de animal. Es decir, el que tiene caballo, tiene caballo. No tiene por qué tener a otros, aunque los puede tener. El que tiene al perro, tiene al perro y punto. Lo que sí que tiene es a todos los perros. El de gato, a todos los gatos. Pero específicos de especie. Y otra vez, la palabra mágica, asma. Bueno, ahora que has comentado lo del caballo, pues eso, hay, por ejemplo, si detectamos algunos casos que vienen y ha sido el niño que ha estado en el circo y cuando han salido los caballos se tiene que salir porque empieza con asma. Entonces, claro, el caballo está dando vuelta, sale el pelo al aire, lo inhalan y tiene una de asma. O sea, que sí, efectivamente cada animal tiene su especificidad, específico. Bueno, ya vemos desde luego que lo de ustedes no tiene que ver solo con el polen y que hay muchas más razones para explicar una alergia. Desde luego que no sé si vivimos en el mejor lugar de la península por tener una referencia física respecto a las alergias, pero uno recuerda al meteorólogo Maldonado con aquellos niveles de polen y demás, y había sitios donde las concentraciones eran enormes. No sé si quiero recordar, por ejemplo, los alrededores de Jaén, no sé si sea por el olivo. Por el olivo, sí. Esas son zonas muy prevalentes en cuanto a alergia a polen. Además, el polen del olivo es un polen especial que induce bastante problema respiratorio, en rinoconjuntivitis y problemas bronquiales y tal. De hecho, que en alguna ocasión ha habido campañas para que los niños o adolescentes que vayan con una mascarilla, tipo a los japoneses cuando se van por ahí, para evitar eso. Incluso ha habido momentos en los que se ha trasladado a ciertas poblaciones de estudiantes a otras zonas que el polen del olivo es un polen que alcanza unos valores altísimos en el ambiente y además es muy alergénico a muchos problemas. Entonces eso es así, ¿Hay otros ejemplos aparte del olivo? Bueno, tenemos el Mediterráneo. Que quizás no se den aquí. El Mediterráneo es una zona muy polínica, claro. Hay mucha vegetación, hay mucha huerta. Por ejemplo, también está la parietaria, que aquí tenemos poco, que es una mala hierba. O sea, cada zona, como hemos estado hablando, pues tiene también su ecosistema y sus polen. En Galicia, por ejemplo, es el abedul, el polen del abedul, el que les da problemas. Por ejemplo, en la zona de Aragón son malezas, también como la salsola. Están en el Ebro, que son malezas de cada zona del Ebro. Tiene un poco lo suyo, que aquí te puedes encontrar en un ecosistema concreto en el que te aparece una alergia a polen que no es típica de aquí, pero que en esa zona concretamente hay de esas plantas, ¿no? ¿Y la característica alavesa? ¿El matiz alavés? Aquí somos clásicos, somos de gramíneas, una alergia al polen de las hierbas, de las gramíneas, de los céspedes, básicamente. Árbol, y alguna Pero tenemos el caracol, pero caracoles hay en todos los sitios. Otra cosa es si se los comen o no. Pues la verdad es que el tema del caracol es una cosa... Sí, pero que, cuando hemos ido por ahí, realmente creo que nosotros somos los que más hemos hablado de caracol, ¿no? No es una cosa que en otros sitios no se haya encontrado. Igual son caracoles diferentes, pudiera ser, sí. ¿Y en la ciudad hay aparatos que miden cuáles son los niveles de polen? Sí, tenemos concretamente en el hospital, hay 2 captadores de polen, que se examinan semanalmente actualmente, ¿no? Por sanidad, y un experto en sanidad. ¿En la zona de Avenida de Santiago, uno de ellos? Sí, en el tejado, pero arriba, el tejado del hospital. En el tejado del hospital hay 2 captadores. Entonces los captadores lo que hacen es recoger el aire, ese aire
Entro en el aparato tiene una especie de sello en el que se va pegando el polen, y este experto pues luego coge esas cintas, las ve en el microscopio y por la forma del polen te dice de qué es, de qué planta es. Eso nos viene muy bien porque sabemos en un momento dado lo que hay en el ambiente. Incluso puedes a los pacientes decirles que, oye, ten cuidado en esta época, empieza a tomar la medicación porque parece que empieza a ver esto, empieza a ver lo otro, ¿no? Digamos que no es una instalación municipal, sino que es una instalación profesional sanitaria. Sí. Sí, o sea, que la lleva por los profesionales sanitarios sanidad, sí, y nos manda, hay una red y manda a los profesionales, nos manda por medio de un email, nos manda semanalmente las concentraciones. O sea, nosotros ahora sabemos las concentraciones de la semana pasada. De tal manera que si viene, por ejemplo, pues eso, el paciente, pues tal día estuve muy mal, pues podemos cotejar y decir, pues efectivamente, aquí hubo estas concentraciones de pólenes y esto ha sido porque ha habido mucho. ¿Y Santiago es un buen punto? ¿Por qué no en Salburua? No sé, ahí parece que hay más vegetación, ¿no? Bueno, probablemente lo que nos interesa es ver lo que hay en el centro de la ciudad, lo que la gente tiene en la ciudad de Salburua. Pues sí, pues podríamos predecir lo que igual va a pasar a la gente de Salburua, pero creo que nos interesa más en este momento ver lo que hay dentro de la ciudad. Por otra parte, el polen es una estructura que viaja muchísimo, ¿eh? Le puede viajar hasta 100 kilómetros, o sea que realmente lo que cojamos en el centro de la ciudad o en Salburua probablemente sea lo mismo, sea muy parecido, claro. Sea muy parecido. Por ejemplo, aquí se toman contagios y depende también del viento, claro, va a traer más o menos. Entonces el pino, fíjate dónde está y se capta aquí en el captador que tenemos en el hospital, el polen de pino. Y hay variaciones de semana a semana según hay lluvia, ¿no? Sí, viento norte, sur. Sí, por supuesto, sí. Todos esos. El régimen de vientos y el régimen de lluvias y el régimen de el número de horas de luz es lo que va a determinar que en un momento dado haya más o menos cantidad. ¿Qué más? ¿Con sur o con norte? Viento sur. Por ejemplo, paciente con alergia al polen, que hoy es martes, ¿no? Que hoy martes tiene síntomas. Pues si mañana se despierta, hace buen día y hay viento sur, lo que tendría que hacer es tomarse un antihistamínico, nada más levantarse de la cama, porque seguro que va a tener síntomas. Y si se levanta, llueve, cuando llueve mejora. Y es viento norte y frío, pues probablemente pueda descansar y va a tener un día bastante. Además que las variaciones son muy rápidas, de un día a otro pues la paciente cambia mucho sus síntomas. Hay días que dice, joder, qué bien hoy y qué mal ayer, ¿no? Y viceversa, ¿no? Bueno, la verdad es que uno, por ejemplo, ha tenido menos problemas de respiración durante el invierno que ahora en el comienzo de la primavera. Pero vete a saber si esto tiene que ver con el polen o con qué tiene que ver, o con fumar. O con un catarrito, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este tiempo que llevamos hablando, seguro que a este periodista se le ha olvidado algo, plantear algo. Estamos intentando hacer un recorrido completo del trabajo que ustedes realizan en el hospital. Bueno, ¿qué se nos ha quedado en el tintero? No, a mí me gustaría, porque es que suele pasar a veces que, bueno, a veces no, pasa todos los años que se lanza el mensaje del polen en estas fechas y claro, muchos polínicos se acuerdan ahora, entonces ahora es un mal momento. El polínico tiene que venir a la consulta en otoño. ¿Por qué? Porque podemos planificarle una vacuna en condiciones. Como nos venga ahora, estamos muy mal de tiempo y es muy difícil de hacerle una vacuna. Entonces, sí, con tranquilidad lo podemos planificar en otoño. Es un poco, con la experiencia que hemos tenido últimamente, dejar este mensaje. ¿Tienen ahora mismo repletas las consultas? Sí, están siempre repletas. Ahora siempre muy repletas incluso. Sí. Ahora más. Sí. Bien, pues yo creo que hemos comentado un poquito todos los temas, ¿no? El tema de las causas, el tema de por qué, el tema de cómo diagnosticamos y el tema del tratamiento y la prevención, ¿no? Bueno, un poco llamar la atención a la gente eso de que una vez que tenga una sospecha de un problema de alergia, sea de respiratoria o alimentaria, el que sea, que contacte con su médico de cabecera, que muchas veces le va a resolver, o la mayoría de veces le va a resolver el problema probablemente con unas medidas sensatas de evitación y con un tratamiento sencillo, y que cuando eso no sea suficiente entonces que les veríamos en el hospital. Uh-huh. Ahí por lo tanto el médico de cabecera, como se suele decir, les puede parar un gran número de casos sin ser necesaria la presencia del especialista y con buen resultado para el paciente. Sí, claro. Ten en cuenta lo que es que con la tasa tan elevada de presencia de casos de estos, evidentemente no podríamos abarcar nosotros solos a todo lo que surge. Entonces necesitamos la colaboración, necesitamos la colaboración, y que la tenemos, y además muy buena, de la medicina de familia hoy en día. Los pacientes de familia rotan por nuestras consultas y adquieren una formación básica sobre lo que es la especialidad, y con eso yo creo que les viene muy bien a ellos y les viene muy bien a nosotros, y les viene sobre todo muy bien a los pacientes, ¿no? Así como un urólogo pues está en consulta, opera, luego pasa por planta
¿Cómo es la vida en el servicio de ustedes? ¿Consulta laboratorio? Consulta. Y bueno, también vamos a las plantas porque sí hay casos que nos interconsultan los compañeros y alguna vez tenemos algún ingreso. Estamos hablando de que hay reacciones que pueden ser graves y estas reacciones ingresan y las controlamos ingresadas. Pero la mayoría de nuestra actividad es consulta. Laboratorio tenemos otra parte. Hay un inmunólogo con nosotros que lleva toda la parte del laboratorio, que es la CElla. Así que claro, tienen que andar entre plantas porque quizás otros pacientes que han ingresado por otro tipo de patología pues tienen además solemos ver en el hospital dos tipos de pacientes, ¿no? El que ingresa para nosotros porque tiene una reacción grave y la tratamos nosotros, o el paciente que está ingresado a otro servicio que tiene un percance, por ejemplo alguna medicación que ya tiene una reacción y tal, entonces pues vamos, la consultamos y intentamos resolver el problema sobre la marcha. Y ante una operación incluso a veces se requieren sus servicios. Sí, hemos tenido casos. Mira, es un tema, nosotros hemos comentado que es una cosa que es la alergia. Porque tiene una alergia a algo que hay que aplicarle al enfermo en el momento por ejemplo, el látex. El látex es una causa frecuente, muy frecuente de alergia, como producto vegetal que es, y que está contenido en innumerables usos de un quirófano, ¿no? Pues desde los guantes, las sondas, los goteros, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen problemas con látex, además que suelen ser importantes, y entonces, pues nuestra misión ahí es intentar buscar un montón de alternativas a nivel de guantes, de sondas y demás que no lleven látex como tal, pero que permitan realizar la intervención, ¿no? Y en alguna ocasión nos iba a ir corriendo al quirófano porque había un paciente con una reacción alérgica en ese momento y que nadie no había forma de operatorias, reacciones durante la operación. ¿Y hay alternativas en ese momento para...? Sí, las hay. Hay toda una batería. Nosotros hemos preparado lo que llamamos los quirófanos látex free, quirófanos sin látex, en los que existe, digamos, una alternativa sin látex a todo producto que normalmente se utiliza con látex, ¿no? Bueno, pues desde luego que son muchas las aristas. Qué complicado es lo del ser humano. Y qué complicado es un hospital. Con cuántos servicios y con qué cantidad de trabajo, a veces intercomunicado a lo largo de unas horas a la mañana. Aquello es un mundo. El Hospital Santiago, el de Txagorritxu, Cruces, Basurto o Hospital Donostia será lo mismo. Y cuanto más grande, más complicado. Más complicado. Pero aquello es como una ciudad. A mí me parece algo espectacular. Pues como los profesionales cada mañana tienen que hacer frente a una situación diferente y a ver qué nos toca hoy. Sí, así es. No, aquí la previsión, cuando vas a trabajar por la mañana tienes que ir con la mente abierta porque puede pasar cualquier cosa. Y desde luego pues las vacaciones merecidas las tendrán cuando llegue. Bueno, pues ha llegado la primavera, con ella las alergias no. Ha llegado la primavera, queremos decir, y con ella han llegado algunas alergias. Otras estaban y no desaparecen. Pues, doctor Fernández y doctor Muñoz, a los dos, muchas gracias. Espero que hayan pasado un momento agradable y espero también que nuestros oyentes tengan más elementos ahora para conocer un poquito más sobre las alergias en el servicio que se hace desde el Hospital de Santiago con estos dos doctores y con otros profesionales sanitarios. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya saben que volveremos la semana que viene con más temas. Ordurarte, adiós.